iniciamos. La doctora Rosy ya se nos desconectó, pero bueno, aquí seguimos nosotros. Gracias. Sí. Estoy buscando dónde... Ahí no me sale para compartir. Es en los 3 puntitos que están abajo. Sí. Y allí, ¿sí? A ver, perdón, en la flechita más bien. Sí, es en la flechita. Apoyo, convocatoria, apoyo para proceso de titulación. Ah, caray. Ah, sí, ya me salió. Es que no había salido. ¿Y nos comparten? Sí. Sí. Sí, ¿se ve, maestra? Ya, adelante. Ay, perdón, no es este de aquí. Sí, ya se visualiza la presentación. Sí, maestra Lucy, ya se ve. Ah, muy bien. Déjense leer. Entonces. Listo, ya les mandé el link. Ok. Pero para esto yo me debo de ir. Ay, perdón, es que tengo como poquita experiencia con Google Meet. Entonces, yo ya me voy a mi presentación de acá. Sí. ¿Se alcanza a ver bien, verdad? Sí, maestra, sí se ve. Pero yo sí la veo. Muy bien. Ya estamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a socializar con todos ustedes el trabajo que realizamos para el codiseño de este programa que corresponde al 4º semestre de la licenciatura en educación preescolar. Comentarles que fue un trabajo de colaboración, que nos estuvimos reuniendo con cierta Ya perdió la conexión la maestra Lucía. ¿Nos escucha, maestra Lucy? Es que se fue la luz aquí en la escuela. Supongo que está aquí en la escuela y ahorita se nos fue a todos. ¿Qué? Ay, que todos están conectados. Pues esperamos así unos minutitos para ver si regresa. Dani, ¿tú te estás conectada en tu celular? Sí, maestra, yo traigo mis datos. Sí. Ay, híjole. Ya se salieron todos los de inglés seguramente. Tenemos pues, muchas actividades. No sé si el licenciado quiera agregar. Sí, es que de hecho ellos tienen un modem con su propia red, pero fue la luz. Pues ese es el problema. Este ya sería el último programa que presentamos. No sé si ellos tengan datos o puedan hacerlo, pero tú estás en el celular, ¿verdad? Ay, perdón, no puede abrir el micrófono. Estoy en la compu, pero con mis datos y ellos están en el edificio de enfrente. Okay. Sí, no, ahorita voy y les comento. Ay, qué barbaridad. Va a tardar mucho, Dani. Déjenme les marco para preguntarles. Sí, se pueden conectar, aunque sea una presentación rápida, pero sí, sería importante escucharla. Sí, pero si no se puede conectar.
Bueno. Maestra Lucy, ¿ya nos escucha? Tiene apagado su micrófono. Nunca me escuché. Y ya voy a la diapositiva, no sé de qué número. No se escuchó nada, ¿qué cree que se le fue la luz? Y Ok. El avión. Ok. nos dice Dani que se les fue la luz, entonces pues sí, ya no escuchamos nada. Entonces si volvemos a empezar, por favor. Con razón. Ay, maestra, y yo sigo, hable y hable. Ay, puede ser un ensayo. Era un ensayo, exactamente, era un ensayo. Bueno, Sí. pues comenzamos. Si quiere compartir porque se perdió la presentación, por favor. Ok. Se nos ha estado viendo la luz. Sí. También a la maestra Rosy ya se le fue. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya. Ya Ok. lo vimos. Bueno, pues comenzamos nuevamente. Vamos a presentar el día de hoy el curso de inglés que corresponde a la flexibilidad en la licenciatura en educación preescolar del Plan de Estudios 2022. El nombre del curso es Inglés, fortalecimiento de la confianza en la conversación. Podemos ver aquí en la malla curricular que pertenece al trayecto formativo de lenguas, lenguajes y tecnologías digitales. Nos encontramos en la fase de profundización que corresponde al cuarto semestre y es un curso que se imparte en 4 horas semanales y tiene un peso de 4.5 créditos. El curso tiene el propósito de que los estudiantes hagan uso de las metodologías teórico-prácticas para que puedan mejorar ellos su comunicación, que el inglés que ellos han aprendido en el semestre del 1 al 3, que pueda ser algo que ellos utilicen de manera comunicativa, que lo fortalezcan, que lo consoliden y que a su vez lo puedan compartir también por medio de proyectos o por medio de actividades de acercamiento a la didáctica del inglés ya en los preescolares con los niños. Es decir, que lo que ellos van dominando, que lo que ellos van aprendiendo en inglés también lo puedan llevar con los niños. Y es un curso que se puede impartir, que está diseñado de manera que se puede impartir tanto presencial, virtual, a distancia o de manera híbrida. Se toman en cuenta las TICAD y las actividades se buscaron con esta visión. Además, que también se basa en los principios de la nueva escuela mexicana. Tenemos aquí algunos de los cursos con los que se relaciona el curso de inglés. En primera instancia, pues tiene relación con los cursos que preceden a este cuarto semestre. Todos están diseñados para que la parte lingüística en los estudiantes normalistas se vaya desarrollando de una manera gradual. Y en esta gradualidad, en este cuarto semestre, se llega al momento de que no se quede el inglés con ellos nada más, sino que también lo puedan compartir, que es algo que se propuso, este acercamiento a la didáctica del inglés se propuso a nivel nacional en el semestre 2 y en el semestre 3. También encontramos que se relaciona con el curso de interculturalidad crítica y atención a la diversidad, pensando que abarca también de manera lingüística a esta diversidad que solemos tener en las aulas de preescolar y en la normal también. También se relaciona con pedagogía y didáctica del aula multigrado, con el curso de estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos. De aquí, de hecho, con este curso hicimos un análisis de cómo se plantea el curso y fue una fuente de inspiración para poder hacer el diseño de este curso y que ellos puedan hacer uso de lo que ellos desarrollan, de lo que ellos aprenden y que lo puedan vincular también con el inglés y con este acercamiento a la didáctica. También con el curso de braille, ya que al ser un escenario lingüístico, de igual manera
tiene muchas similitudes con el desarrollo de esta forma de comunicación. Finalmente, también encontramos una vinculación con el curso de teatro, ya que para poder realizar algunas de las actividades sociales del lenguaje, en ocasiones recurrimos a la simulación, al teatro. Los responsables del codiseño, pues participó el maestro Alberto Santiago Pols de la BCNO. De aquí de la ENOI participamos el maestro Alberto Mateos, que está por aquí con nosotros, que en un momentito va a participar, la doctora Alexandra Delgado González, la maestra Sandra Inés Trujillo y una servidora. Participamos los 4 formadores. Y en el caso de la ENOI contamos con la participación de la maestra Delia y de la maestra Rosy. Y todo esto con el apoyo y con la coordinación de la maestra Rosy, Rosa López Torres. Aquí tenemos algunos de los dominios del saber ser, saber estar, saber conocer y saber hacer, con los que encontramos una coincidencia con el curso de inglés. Por ejemplo, en el número 1 encontramos que se pueden abordar contenidos locales, regionales, nacionales y globales significativos. Esto en el sentido de que el inglés es un idioma global, es el idioma con el que se comunican diferentes actores en diferentes escenarios de manera global, y que además el contenido que se plantea en los cursos de inglés tiene que ver con temas y con aspectos a nivel nacional, a nivel global también. El número 2 se relaciona con la gestión de ambientes de aprendizaje presenciales, híbridos y a distancia. Tenemos una de las unidades que al pertenecer a este trayecto formativo tiene un enfoque especial o de manera muy puntual en el uso y el aprovechamiento de las TIC. En el número 5 se refiere a las estrategias de enseñanza didácticas, materiales y recursos educativos. En el curso de inglés, los normalistas van a tener la oportunidad de conocer algunas estrategias, algunos métodos para poder llevar inglés a las aulas de preescolar, sin que necesariamente signifique que van a ser maestros de inglés, sino que van a estar en un rol de facilitadores y a su vez que ellos puedan hacer uso de recursos educativos ya existentes o que incluso puedan ellos producir sus propios materiales para satisfacer las necesidades específicas del contexto donde van a estar. Y el número 6, que es relacionado con la investigación y las comunidades de aprendizaje, consideramos que el curso se relaciona, que el curso abona este dominio, ya que el alumno tendrá que hacer investigación, consultar fuentes de investigación para poder mejorar su práctica y para poder modificar su participación como facilitador de inglés. Y finalmente tenemos también el número 11, bueno, no es el final, pero casi el final. Tenemos el número 11, que es el que de manera muy directa, de manera muy explícita, se relaciona con el curso de inglés y que nos indica que el alumno normalista se comunica de forma oral y escrita en las lenguas nacionales, tiene dominios de comunicación en una lengua extranjera, hace uso de otros lenguajes para la inclusión, es capaz de expresarse de manera corporal, artística y creativa y promueve esa capacidad en los estudiantes. El inglés y su acercamiento a la didáctica nos da la oportunidad de poder explorar todo lo que viene marcado aquí en este dominio. Al ser un medio de comunicación y que buscamos diferentes estrategias para que finalmente exista esta comunicación, se hace uso de aspectos corporales, del lenguaje corporal, del lenguaje facial, de manera artística, también creativa, para que el estudiante logre la comunicación. Y el último es el número 12, que indica que reconoce las culturas digitales y usa sus herramientas y tecnologías para vincularse con el mundo. Pues es bien sabido que la mayor parte de las fuentes
información con las que cuenta Internet. Hay un gran porcentaje que están en inglés y cuando los alumnos tienen acceso a este idioma, también puede ser sinónimo de tener acceso a algunas tecnologías, porque solamente se encuentran en ese idioma por el momento. Y continuamos con la estructura del curso. Para esto le voy a dar la palabra a la doctora Alexandra Delgado. Gracias, Miss Lucy. ¿Le podrás aumentar el tamaño? Es que no alcanzo a leer. Sí, un poquito mejor. Bueno, el curso se divide en 2 unidades de aprendizaje y la primera está titulada Estrategias para el acercamiento a la didáctica del inglés, vocabulario. Y esta incluye estrategias de presentación de vocabulario, estrategias de elaboración de material didáctico, estrategia canciones y listo. Y la segunda unidad, si le puedes bajar, mi Lucy, por favor, se llama... No, un poquito menos. Un poquito menos, mi Lucy, para ver la segunda parte del contenido. Sí, ahí está. La unidad de aprendizaje 1 se llama Estrategias para el acercamiento a la didáctica del inglés, vocabulario 1. Y este incluye los contenidos referentes a estrategias de presentación de vocabulario, después elaboración de material didáctico y por último la estrategia canciones. Muy bien, si nos podemos ir a la segunda unidad. Perfecto. En la segunda unidad, su nombre es Estrategias para el acercamiento a la didáctica del inglés, vocabulario 2. Y este incluye en los contenidos gramática y vocabulario en contexto y en el segundo, uso de etiqueta. Así es. Gracias, mi Lucy. Bueno, quisimos incluir esta diapositiva. ¿Sí me escucho? Sí, quisimos incluir esta diapositiva porque refleja el proceso de vinculación con el trayecto de la práctica profesional y saber pedagógico. Aquí viene incluido, de hecho este gráfico corresponde a un gráfico que está incluido en el semestre 1 y el semestre 2 del programa nacional, y nosotros nos enfocamos en esta parte donde vamos a estar trabajando esto que está marcado con rojo, y es una continuación de lo que se viene trabajando, repito, desde el segundo y el tercer semestre. Aquí, como podemos ver en el punto amarillo, se trabajó el tema de introducción a patrones lingüísticos comunicativos, enunciados funcionales, donde los estudiantes normalistas identificaron algunas oraciones que sirven para satisfacer algunas necesidades. Por ejemplo, que los niños pidan permiso para ir al baño, ese es un enunciado funcional, may I go to the bathroom, o que maestra, ¿me abres esto? Teacher, can you open this? Y después podemos ver aquí en el círculo verde que se trabajó con ellos la creación de patrones lingüísticos comunicativos y también herramientas de consulta para el fomento de la autonomía, considerando que las educadoras no siempre tienen un maestro de inglés a la mano
para que les diga cómo se dice tal o cual cosa, sino que ellos puedan conocer cuáles herramientas son confiables para que ellas puedan hacer consultas y que esto les dé autonomía de cómo se dice tal o cual cosa. En el punto azul podemos ver que se trabajó con ellos propuestas de implementación en un rol como facilitadores. Y aquí ya en esta etapa del programa que corresponde al tercer semestre, se trabajó con ellas que es ser un facilitador y que tuvieran claridad que ser un facilitador no significa ser un maestro de inglés, sino que asume un rol en el que es responsable de llevar, de acercar el inglés a los niños. Y ahora en este cuarto semestre lo que se propone es la implementación y reflexión de las actividades de acercamiento a la didáctica del inglés. Es decir, que sea un momento en el que ellas rescatan lo que se vieron en semestres anteriores y que lo puedan implementar ya durante la práctica. Aquí tenemos algunas actividades de acercamiento del segundo y del tercer semestre. Decidimos ponerlo en el programa para que aquellos maestros que por algún motivo no les haya sido posible aplicar algunas de estas actividades, que pudieran tener aquí un referente de qué se trabajó con ellas en el primero, en el segundo y en el tercer semestre. Después tenemos algunas orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza. Tenemos de manera puntual descrito en el programa qué es una actividad de acercamiento a la didáctica del inglés y que quisimos incluirlo porque buscamos que estas actividades que se están proponiendo no sean actividades que atemoricen a las normalistas y que digan, es que yo no voy a poder enseñar inglés, es que yo no puedo, es que yo no soy maestro de inglés. Que ellas tengan claridad, que el docente encargado de impartir el curso también tenga claridad de qué es lo que sí se va a hacer y qué es lo que no está contemplado que se haga. Me gustaría pedirle a la doctora Alexandra si nos apoya con esta parte del programa. Sí, claro que sí. Ahí podemos ver la diapositiva. ¿Qué es una actividad de acercamiento a la didáctica del inglés? Son actividades que pueden implementar los estudiantes normalistas en periodos de práctica docente. Se caracterizan por su brevedad y por no requerir muchos recursos. Estas actividades no requieren que el normalista cuente con un nivel de inglés intermedio o avanzado. Esto debido a que el propósito de la actividad de acercamiento a la didáctica del inglés es exponer a los alumnos de preescolar al idioma inglés, haciendo uso de materiales apropiados y contextualizados para ellos, mediante el fomento del uso del inglés en la vida cotidiana de los alumnos. Además, se considera que el estudiante normalista debe cambiar de rol, pasando de docente a un facilitador de la actividad. Aquí tenemos una diapositiva que ayuda a clarificar lo anterior. ¿Qué no es una actividad de acercamiento a la didáctica del inglés? Es importante resaltar que una actividad de acercamiento a la didáctica del inglés no es realizar una planeación, no es impartir clase de inglés y no es evaluar una clase de inglés. Otro término común en este desarrollo es los insumos. Entonces, en esta diapositiva mencionamos qué son los insumos para las actividades de acercamiento a la didáctica del inglés. Los insumos o inputs son cualquier material auditivo o visual en idioma inglés que son el punto de partida para la actividad de acercamiento. Es conveniente que el insumo esté ligeramente por encima de la comprensión de los alumnos de preescolar. Es por esto que la elección del insumo por parte del estudiante normalista es de gran importancia. Además de lo anterior, es muy importante reconocer el cambio de rol de docente a facilitador que lleva a cabo el docente, el normalista. El cambio de rol de
docente facilitador implica que el normalista, con apoyo del formador de inglés, elija el material a utilizar para acercar el inglés a los alumnos de preescolar. Durante la práctica, el normalista implementará la actividad y registrará el progreso de los estudiantes. La estrategia de enseñanza-aprendizaje que se trabaja en este curso es el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos, o ABP, es una metodología que fomenta el aprendizaje activo y la resolución de problemas reales. Los estudiantes trabajan en grupos, asumiendo roles de investigadores, implementadores y gestores, mientras los profesores actúan como facilitadores y evaluadores. Requiere planificación y se puede estructurar en 8 pasos según Douglas S. Fleming. Thank you. Muy bien. Aquí, maestros, todo esto que nos compartió la maestra Alexandra son conceptos que consideramos muy importante caracterizar precisamente con la intención de que el estudiante normalista se pueda sentir tranquilo de qué implica ser un facilitador y no provocar en ellos alguna emoción o algún sentimiento negativo que pueda atemorizarlos o ponerlos nerviosos. Que no piensen que van a ser maestros de inglés, sino que quede con mucha claridad, tanto para el docente que va a impartir el curso como para los normalistas, qué es lo que se espera y a qué se refiere cada uno de estos términos. Incluimos en el programa algunos esquemas que proponen diferentes autores. En este caso, lo ponemos como una fuente de referencia para que el docente que va a impartir el curso lo pueda considerar y que pueda conocer. Por ejemplo, este corresponde a la propuesta de Fleming 2000. Él incluye 8 pasos para desarrollar un proyecto y bueno, es un referente. También tenemos este referente que es muy popular en el trabajo por proyectos y que es una propuesta de Barnes y Webb de 1998. Él aquí, por ejemplo, solamente propone 6 fases del proyecto. Y algo importante que quiero mencionar también es que una de las metodologías que se sugieren en la nueva escuela mexicana, y de hecho también en el plan anterior, es el trabajo por proyectos. Y quisimos desarrollar este curso precisamente de manera muy clara, muy puntual, como un trabajo por proyectos. Y este es el mapa general de la propuesta. Por supuesto que el docente está en plena libertad de quitar, de poner algunas de las fases. Aquí es el mapa general que se sigue, que consta. Nosotros proponemos que se desarrolle en 10 fases y cada una de estas fases viene desarrollada y explicada en el programa. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que la primera fase es la identificación de una situación o un problema que se pretende solucionar y termina con la autoevaluación y coevaluación. Incluimos la coevaluación para que los estudiantes también tengan esta vivencia de poder emitir una opinión de cuál fue el desempeño de la presentación de sus compañeros normalistas. Tenemos estos 3 tipos de evaluación que están de manera muy explícita en el programa. Tenemos momento para estas 3 evaluaciones, desde la que hace el docente, la que hacen entre pares y la que hace el estudiante de manera individual. Teacher Matthew, le cedo la palabra al maestro Alberto Mateos, que nos va a comentar sobre las normas para la evaluación.
Sí, para las normas para la evaluación, pues nos estamos basando en lo que también nos establecen las normas de control escolar, donde se establece que para planes 2022 la calificación mínima aprobatoria es de 6 y que no aprobar la unidad de aprendizaje no impide aprobar el curso. Se sugiere que los alumnos que no hayan acreditado la unidad de aprendizaje 1 reciban retroalimentación suficiente para que puedan continuar con la unidad de aprendizaje 2. Sobre todo porque pues, estamos trabajando con una metodología de aprendizaje basado en proyectos, entonces de ahí la idea. El aprendizaje también basado en proyectos, vamos a estar utilizando una rúbrica para evaluar la producción final de cada equipo y el docente provee retroalimentación informal a cada equipo en cada sesión. Esto de acuerdo, como había comentado ya la maestra Lucy, de acuerdo a cómo el docente estructure su trabajo por proyectos, de acuerdo al número de sesiones que tenga con cada grupo. Esta evaluación formativa es importante para ajustar la práctica docente de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. En las sugerencias de evaluación, igual nos ajustamos a los que proponen los cursos, que las unidades de aprendizaje representan el 25% de la calificación global y el otro 50% va a ser un producto integrador definido por academia. Gracias. Ok, y aquí tenemos las evidencias de aprendizaje de la unidad 1, que corresponde al 25%, y proponemos 2 evidencias. Por supuesto que como en la mayoría de los cursos, si no es que en todos, son sugerencias que el docente puede analizar, solamente es para proporcionar alguna idea y que sea una opción. Entonces tenemos la evidencia de presentación de vocabulario, la segunda evidencia que es estrategia para el uso de canciones. Tenemos aquí una descripción que da a los docentes mayor información sobre a qué se refiere cada una de estas evidencias, así como una sugerencia para evaluar cada una de ellas, el instrumento que se puede utilizar. Después tenemos las evidencias de la segunda unidad de aprendizaje que también corresponden al 25%. Aquí tenemos también 2 evidencias. La primera es gramática y vocabulario y contexto y la segunda el uso de TICAD, que les comentaba yo al principio, que hay un punto en el que hay un enfoque en el uso de TICAD. Y de igual manera se proporciona la descripción y el instrumento a utilizar. Además, también hay una propuesta de proyecto integrador, que es una propuesta que se pone en el programa y que el docente podrá considerar si lo propone cuando esté en su reunión de academia o si se ajusta a alguna otra propuesta. Recordemos que el proyecto integrador es una sugerencia en cada uno de los programas y que en reunión de academia se decide cuál va a ser el proyecto que se va a desarrollar. Ahora, aquí tenemos las 2 unidades de aprendizaje. Tenemos las 10 fases que les comentaba yo que nosotros propusimos y en la primera unidad de aprendizaje se sugiere que se desarrollen las fases de la 1 a la 10, si el tiempo así lo permite y si lo considera el docente. Después, en la segunda unidad de aprendizaje se puede retomar desde la unidad C, desde la fase 6 y dar continuidad hasta la unidad 10. En la primera unidad de aprendizaje tenemos que el propósito de la unidad es que los estudiantes elijan, apliquen y evalúen actividades de acercamiento a la didáctica del inglés en la primera jornada de prácticas. Esto se van a basar en las aportaciones de la investigación sobre el aprendizaje de la lengua extranjera en edad temprana. Aquí es consultar algún documento, algún artículo que elija el docente o que busquen los estudiantes. Y los contenidos incluyen estrategias de presentación de vocabulario, elaboración de material didáctico y estrategias para el uso de canciones.
Aquí. Tenemos que para la unidad de aprendizaje se sugiere que se desarrolle la primera fase, que se refiere a situación o problema. Y aquí ponemos un ejemplo. La situación o el problema a resolver sería basado en el análisis de cuántos niños de preescolar realmente están siendo beneficiados, por ejemplo, con un maestro de inglés proporcionado por el Programa Nacional de Inglés que corresponde al PRONI. Y aquí tenemos, por ejemplo, que en el 2018 solamente el 16% de los alumnos de preescolar tenían clase de inglés, esto de acuerdo al informe del Coneval. Entonces, de aquí se puede partir para que los alumnos identifiquen este problema y que podamos identificar qué pueden hacer los estudiantes normalistas al respecto. En esta misma unidad de aprendizaje se sugiere que se desarrolle la fase 2 del proyecto, que corresponde a la descripción del objetivo del proyecto. Aquí incluimos un ejemplo del objetivo que se puede plantear como objetivo a lograr con este trabajo de proyecto. Y por ejemplo, aquí tenemos que el objetivo es que los estudiantes normalistas aprendan la didáctica del inglés y lo enseñen en preescolares de práctica con el fin de estimular el aprendizaje de esta lengua extranjera. Se sugiere involucrar a los estudiantes en la estructura del proyecto para hacerlo pertinente de acuerdo a las necesidades de la comunidad escolar. Y también tenemos la propuesta de que se desarrolle la tercera fase, donde se haga una especificación del desempeño, es decir, de qué se les va a evaluar. Y se proponen 3 momentos de evaluación, que sería antes de la intervención, es decir, antes del proyecto, durante el desarrollo del proyecto y después del proyecto. Además, ya incluimos en el programa una rúbrica, ya está desarrollada la rúbrica con algunos criterios propuestos. Por ejemplo, para antes de desarrollar el proyecto, tenemos estos tres criterios. Y en el programa se desarrollaron para determinar los diferentes niveles de logro de cada uno de ellos. Por ejemplo, el número 1 dice, explora el contexto del preescolar con relación al inglés mediante herramientas de recolección de datos pertinentes. Esta es una actividad que pueden realizar ellos cuando van a la visita previa o en los primeros días de la práctica, ya eso queda a discreción de los docentes. Y el criterio número 2 es determina la pertinencia de los insumos de inglés adecuados para el contexto y con relación a la edad, y considera la pronunciación, la relevancia, la repetición, duración, elementos interactivos, sensibilidad cultural y simplicidad. Es decir, hace una elección de cuál es el material de insumo que va a llevar al preescolar, tomando estos aspectos en consideración. Y el criterio número 3 determina el propio conocimiento lingüístico en aspectos de comprensión auditiva, pronunciación, lectura y escritura del vocabulario y gramática de los insumos. Es decir, que el estudiante normalista reconozca en qué nivel se encuentra y que de acuerdo al nivel en que él se encuentra tenga que tomar acciones para llevar actividades de acercamiento adecuadas y que él también tenga dominio de las actividades que va a llevar. Les comentamos a los alumnos que no es conveniente que lleven, por ejemplo, una canción que ni ellos mismos sepan pronunciar o que ni ellos mismos comprendan. Y en este análisis del nivel de inglés propio, ellos pueden hacer una elección más pertinente. Y continuamos con, me gustaría pedirle a la doctora Alexandra si nos puede comentar de los criterios para la evaluación durante el desarrollo del proyecto. Sí, claro que sí. En la rúbrica que desarrollamos, planteamos, como ya lo mencionó la maestra Lucía, criterios antes, durante y después del desarrollo de la intervención. Entonces, durante la intervención se plantearon estos criterios. Número 4, planea la sistematización de la implementación de las actividades en inglés durante momentos cotidianos de la clase que no requieran asignación de tiempo específico o adicional, como ya lo comentaron.
fue muy importante esta parte para nosotros, que no se asignara tiempo extra, ya que el tiempo es un factor. Es un recurso muy escaso, ¿no? Entonces, eso era muy importante para nosotros. Número 5, implementa las actividades en inglés durante momentos cotidianos de la clase que no requieren asignación de tiempo específico o adicional. Número 6, recaba evidencias varias de diversas fuentes, por ejemplo, de sí mismo, de su diario tal vez, de sus alumnos, de padres de familia, docentes y o directores, para la recuperación de la práctica. Esto con la finalidad de que hubiera la posibilidad de triangular información. Es decir, si el docente normalista, el normalista tuviera una impresión positiva o negativa de su experiencia, pues esto pudiera ser cotejado contra la impresión tal vez de la maestra titular o de los alumnos en algún audio o del director o la directora. Siguiente, Milton. Para los criterios de evaluación después de la intervención, está el 7 y el 8. El 7 dice, reflexiona sobre la experiencia de sistematizar la implementación de actividades en inglés. Esta reflexión implica que el normalista se acerque a lo que de todas maneras está llevando a cabo en su trayecto de la práctica, ¿no? Pero en este caso en específico sobre las actividades de acercamiento al inglés. Y número 8, socializa y o difunde los resultados de su reflexión. Esta socialización y o difusión, pues la tenemos pensada como pudiera ser algo físico en el salón o tal vez algo digital que pudiera compartir con otras personas, otros miembros de la comunidad educativa sobre sus logros y sus hallazgos después de esta experiencia. Gracias, teacher Alexandra. Bueno, entonces, estos criterios de evaluación que acabamos de compartir con ustedes corresponden a la fase número 3 de las fases del proyecto, donde se les informa a los estudiantes cuáles son las especificaciones de su desempeño, para que ellos desde el inicio del proyecto sepan qué es lo que se va a considerar y cuáles son las habilidades o que hay que desarrollar para dar solución al problema que se planteó en la fase número 1, donde se identifica el problema. Y a esta primera unidad de aprendizaje también corresponde la fase 4, donde se hace la formación de los equipos. Es importante que en esta fase, incluso, o sea, todavía no hemos trabajado nada y aquí ya vamos a hacer la formación de equipos. El docente que imparte el curso habrá de darse a la tarea de identificar cuáles son los roles que son necesarios para llevar a cabo o para desarrollar este proyecto. Cuando hemos observado que cuando los estudiantes tienen un rol definido a desarrollar en su equipo, saben qué es lo que se espera de ellos y se dan a la tarea de cumplir de manera responsable con la tarea que se les asigna. Esto pues para hacer un equipo, que se hagan equipos que puedan trabajar con una diversidad de habilidades, que cada alumno pueda aportar algo en lo que él es fuerte al equipo. Y en la fase número 5 se establece y se planifican cuáles son las reglas que se van a seguir. En esta fase, que todavía estamos en la primera unidad de aprendizaje, se debe construir un cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto entre alumnos, entre estudiantes y también docentes. Se establecen las fechas de inicio, las fechas de entrega, los recursos que van a ser necesarios, se hace una lista de actividades y se plantea un calendario de cumplimiento para que se ajusten al tiempo que tenemos para esta unidad de aprendizaje. Después está la fase número 6 de este proyecto y seguimos en la primera unidad de aprendizaje. Aquí se hace una investigación. Se propone investigar y analizar actividades para acercar la enseñanza del inglés y proponerlas en el proyecto. ¿Cómo puedo yo facilitar el inglés? ¿Cómo pueden los estudiantes normalistas llevar el inglés a las aulas de preescolar? Aquí habrá que hacer una investigación y es aquí también donde el docente puede aportar
algunas ideas de algunas estrategias que puedan llevar los estudiantes al preescolar. Para eso, maestros, en el plan y programas incluimos algunas tablas. Estas tablas tienen diferentes sugerencias para presentar, diferentes sugerencias de estrategias que pueden llevar los estudiantes y que tuvimos mucho cuidado de que un estudiante, por ejemplo, con un nivel A2 de inglés o incluso A1 de inglés, tengan acceso a estas estrategias para que acerquen el inglés a los niños en el preescolar. Observamos que esto nos da dos ventajas. Por un lado, los estudiantes normalistas pueden consolidar el inglés que ellos ya poseen y a su vez lo pueden compartir con los niños en el preescolar. Teacher Matthew, me gustaría pedirte que si puedes continuar con la descripción de las tablas. Sí, gracias. Sí, la tabla que tenemos aquí es para las estrategias de presentación de vocabulario. Lo que estamos trabajando es con seleccionar vocabulario temático para presentación y su revisión mediante objetos en el caso de que iniciemos trabajando con Realia. Y también dialogar sobre otra forma o sobre otras formas en que podemos trabajar la presentación para presentar los objetos en la enseñanza o revisión de vocabulario. Hay algunas sugerencias aquí, como la de Mystery Bag o I Spy with My Little Eye, etc. Digo, los docentes de inglés conocemos algunas otras más. Son propuestas. Para elaboración de material didáctico, igual aquí el propósito es identificar las formas de presentación de vocabulario mediante el uso de material didáctico. Hay un pre-task que es hacer la lluvia de ideas sobre la importancia del uso de material didáctico para la enseñanza del inglés en preescolar. Aunque hay ideas que todos tienen, es importante esta socialización y analizar los distintos tipos de materiales didácticos que se pueden trabajar o que se pueden llevar al preescolar. Hay otro propósito también aquí, que es para estrategia de canciones, reconocer los beneficios de la música y las canciones en el aprendizaje de una lengua extranjera. Iniciamos igual con una lluvia de ideas con relación a los beneficios y cómo las canciones están relacionadas también con las prácticas de literacidad y neuroeducación. Buscamos encontrar también las similitudes que hay entre la adquisición de la lengua materna y la lengua extranjera. Igual recordar o hacer que reflexiones sobre cuál es la primera habilidad lingüística que experimenta un ser humano en el proceso de adquisición de una lengua. Y también sobre los beneficios que consideran que tiene el uso de la música y canciones en la estimulación del aprendizaje del inglés. Muy bien. Entonces, estas tablas, maestros, solamente pusimos aquí algunos ejemplos, pero en el programa las tablas traen más sugerencias y tienen el propósito de enriquecer esta fase de investigación para que el maestro que imparte el curso pueda tener este banco de información, este banco de estrategias y que, de acuerdo a lo que considere pertinente, pueda presentar algunas. No es que se tengan que llevar a cabo todas estas actividades, es en realidad el plan sintético y ya el maestro se encarga de elaborar su plan analítico para satisfacer las necesidades de sus estudiantes normalistas. Estos solamente son algunos ejemplos. En el programa podemos encontrar más tablas con actividades de aprendizaje sugeridos con el propósito correspondiente. Y continuamos en la primera unidad de aprendizaje. Aquí también se propone llevar a cabo la séptima fase del proyecto, que es análisis y síntesis. Esta fase del proyecto se realiza cuando los alumnos regresan de las prácticas. Ya regresaron con la experiencia de haber llevado actividades de acercamiento al inglés, regresan con algunos datos, como lo mencioné en algún momento la doctora Alexandra, con datos de los padres de familia, de ellos mismos, de los niños, y es aquí donde ellos analizan la experiencia que tuvieron y al llevar estas actividades. Después tenemos la fase número 8 del proyecto, que consiste en la elaboración del proyecto o trabajo final.
Aquí se propone que se brinde la respuesta a la pregunta inicial, la que se plantea en la primera fase del proyecto, y también algunas preguntas adicionales que considere pertinentes el maestro. Aquí tenemos algunas, pero por supuesto que son algunas sugerencias. Y aquí se acaba la unidad de aprendizaje 1. Es larga, porque incluye desde la fase 1 hasta la fase 8 del proyecto. Entonces esta nos toma un poquito más de tiempo, por eso es importante hacer un cronograma para medir los tiempos que tenemos. También encontramos que tenemos alguna evaluación, algunas sugerencias de evaluación con sus criterios correspondientes. No te preocupes. Sí. Y tenemos tenemos aquí al final, como todos los programas de las escuelas normales, pues las evidencias de la unidad. Por ejemplo, aquí tenemos la primera que indica actividad de la presentación de vocabulario empleando estrategias vistas, como es la estrategia de Realia, que consiste en llevar los objetos como tal, los objetos reales, o que hayan hecho uso de flashcards, de tarjetas o material visual, o tal vez emplearon la metodología de TPR, que se refiere a respuesta total física, que no es otra cosa más que el niño escucha, el niño dice, el niño hace. Otra sugerencia de evidencia de la unidad es el repertorio de actividades y o juegos para revisión, verificación de la comprensión y consolidación del vocabulario. Y bueno, parece que tenemos aquí 4 sugerencias, pero nuevamente es importante recalcar que son sugerencias y que es el docente quien va a tomar esta propuesta como un plan analítico para que pueda como un plan sintético para que puedan ellos armar su plan analítico. Y en la segunda unidad de aprendizaje, que lleva como título Estrategias para el acercamiento a la didáctica del inglés, vocabulario 2, tenemos algo muy similar. De hecho, es hacer una segunda propuesta de acuerdo a lo que se analizó, a lo que se experimentó en la primera unidad de aprendizaje, y volver a retomar algunas fases del proyecto para lograr este propósito, que en este caso es que los estudiantes elijan actividades de enseñanza de inglés basadas en la reflexión de prácticas anteriores y la investigación sobre el aprendizaje de idiomas en edad temprana. Se fomenta el uso del inglés en la vida diaria de los alumnos con un enfoque globalizador e intercultural. Los contenidos en este caso son gramática y vocabulario en contexto y el uso de eficaz. Aquí, como comenté hace un momento, pues se pretende dar continuidad al proyecto y que los alumnos sigan teniendo esta experiencia de llevar estas actividades. En este caso se recomienda revisar las fases de la 3 a la 8 y que el docente valore si es necesario o si es pertinente retomar alguna de ellas antes de dar continuidad a la fase 9. Bueno, y también tenemos nuevamente en esta segunda unidad de aprendizaje tablas a manera de recurso, de fuente de información que el maestro puede consultar y proponer a los estudiantes si lo considera pertinente. Es propositivo, más no limitativo, igual y el docente encuentra algo que considera más pertinente y por supuesto que es muy válido. Entonces, en esta segunda unidad de aprendizaje hay que retomar si yo quiero volver a iniciar desde la fase número 6, donde se hace la investigación, y retomar estas tablas. Aquí, por ejemplo, en esta de gramática y vocabulario en contexto, ya hay un cambio en el propósito específico. Aquí, por ejemplo, nos dice reconocer la utilidad de la presentación y uso de gramática y vocabulario en contexto. Que el estudiante normalista pueda reconocer si es útil o no hacer una presentación gramatical de manera inductiva con los niños. Por ejemplo,
El simple hecho de que los niños puedan decir, may I go to the bathroom, tal vez no lo puedan decir así con esa claridad, pero pueden tener un acercamiento, un intento de decirlo, y si analizamos la estructura gramatical de esta frase, es de gramática avanzada. Sin embargo, es muy factible que los niños del preescolar la puedan adoptar. Tenemos también acá el banco de recursos para trabajar con ellos el uso de TICAD. Aquí el propósito es conocer diferentes herramientas y plataformas de tecnología de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales para utilizarlas como formas de presentación y práctica. Aquí la maestra Sandra, que es especialista en esto de TICAD, nos puso algunas propuestas junto con sus enlaces, propuestas de algunas plataformas que hemos encontrado muy convenientes para utilizar. Se trabaja con los estudiantes desde un punto de vista como usuarios, estudiantes, pero que también los conozcan como docentes que van a elaborar material o que puedan tener la posibilidad de elaborar material digital para los niños del preescolar. Habrá contextos en los que sea posible y contextos en los que no. Repetimos, estas son sugerencias a manera de programa sintético. Y tenemos aquí, para esta segunda unidad, la fase número 9 del proyecto. Aquí consiste en exponer el trabajo realizado mediante un foro, alguna conferencia, alguna maqueta, un folleto, lo que sea un medio para hacer la difusión. Por ejemplo, en la normal, acá en la ENOI, tenemos un evento al finalizar el semestre que es socializando el aprendizaje, y aquí es un espacio donde podría hacerse esta presentación. Y finalmente, en esta segunda unidad se propone que se desarrolle la última fase del proyecto, la fase 10, donde haya una evaluación del trabajo propio, una coevaluación, una evaluación del trabajo de los compañeros, y bueno, por supuesto que no puede faltar la evaluación que hace el docente que imparte el grupo. De igual manera, aquí contamos con algunas sugerencias para la evidencia de las evidencias que se recopilan con el desarrollo del curso. Tenemos la presentación del lenguaje funcional como patrones lingüísticos comunicativos en su contexto. También está la sugerencia de hacer una presentación de algún recurso, de alguna herramienta o de alguna plataforma de tecnología de la información, de la TICAD, y que las puedan utilizar ellos para acercar el inglés en el preescolar. Entonces, estas son algunas sugerencias junto con los criterios correspondientes. Y aquí terminamos la segunda unidad de aprendizaje con el desarrollo de la fase 10 de todo el proyecto. Como pueden ver, lo que proponemos nosotros es un trabajo por proyecto donde hay una descripción de las fases de manera profunda, y que estas fases se dividen en primera y segunda unidad de aprendizaje. Thank you very much. Gracias a todos los que participamos, al maestro Mateos, a la doctora Alexandra, a teacher Sandra Trujillo, a la maestra Belia, gracias a la maestra Rocío, al maestro Alberto Pols y por supuesto al acompañamiento de la maestra Rocío. Muchas gracias, maestra Lucy. Bueno, la doctora Rosa López Flores se tuvo que retirar, dice que no llega la luz y que no tiene internet como para hacer los comentarios pertinentes acerca del proceso. Yo sí les quiero comentar que en general el curso me parece muy interesante, muy dinámico y sobre todo que va atendiendo a las diferentes dimensiones de la formación inicial docente, y que, bueno, más que nada está retomando la didáctica de cómo esto lo pueden llevar a las escuelas de práctica. La idea del día de hoy de presentar los cursos es como escuchar la versión, la argumentación de los maestros que lo diseñaron para poder hacer una articulación entre todos los cursos. Esa es, yo creo que la base fundamental de la articulación, porque si no conocemos los otros cursos, pues no los podemos articular.
Y bueno, las academias tendrían que estar buscando la manera de articular los contenidos con el propósito de desarrollar el proyecto integrador, que ya todos lo mencionaron en todos los cursos y que justamente aquí en esta parte del inglés, bueno, ustedes también vuelven a retomar y tendríamos que estar haciendo ya ese trabajo de articulación para integrar el proyecto integrador. Y sobre todo, esta parte que todos han mencionado que tiene que ver con la evaluación. Es decir, o sea, hacer una evaluación no es tener un número, sino más bien es ir revisando cómo van avanzando los estudiantes en sus capacidades para poder lograr el perfil de egreso. ¿Sí? Y esta parte, todos quienes han participado han estado haciendo énfasis en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, más que propiamente de un conocimiento aislado, sino más bien cómo van ellos integrando sus conocimientos en su desempeño y desarrollando sus propias capacidades como futuros docentes. Entonces, yo los felicito, me parece un trabajo muy cuidado. No sé si tengan algún comentario el resto del grupo, por favor, porque la verdad sí me pareció muy interesante el curso, maestra. Muchas felicidades y felicidades a todos los que participaron en el diseño de este curso. Sí, adelante, por favor. Si hay alguien que tenga algún comentario. Ya estamos menos, ya somos 21 en la mañana. Sí, adelante, maestro José Luis. Sí, maestra, buenas tardes. Mire, nada más para hacer un comentario así muy pequeñito, pero me parece importante, maestra. Para abonarle un poquito al gran trabajo que hicieron los maestros, las maestras de inglés con el diseño de este curso. Para abonarle un poquito, maestra, les voy a comentar un poquito de lo que se realiza a partir de esta nueva escuela mexicana en la Normal de Irapuato. Y esto abona pues a esto de esta elaboración del curso. Al momento que las maestras dicen que se tenga esa conjunción entre la nueva escuela mexicana, el curso y la educación básica, algo muy sencillo, maestra. De hecho, desde el oficio que se les hace llegar a las escuelas de básica, ya no hablamos de preescolar, sino también a las escuelas de primaria. Ahí en el oficio se especifica o se les hace una recomendación a los directivos de las escuelas de básica que den oportunidad de implementar una actividad de inglés a los alumnos practicantes. Y no solamente eso, maestra. De hecho, el trabajo de las maestras de inglés, yo la verdad, mis respetos, porque desde el saludo, good morning en la mañana, desde la despedida, o sea, ¿cómo tú haces que esa lengua, una segunda lengua, esté dentro de la vida de los mismos chicos? Y cómo esos chicos, cómo esos alumnitos de educación básica llegan a su casa y así saludan o así tratan de saludar a su papá, a su mamá, a su tío, a su tía, a la comunidad, porque al final de cuentas eso dicen los planes y programas 2022. Hola, chicas. Que impacte lo que reciben el conocimiento de los chicos en su vida y en su entorno. Y entonces esa parte de que las maestras de inglés han tratado de poner en el curso, la verdad es una cosa importantísima, maestra. Ellas lo dijeron desde el principio. ¿Cómo buscan esa articulación desde una segunda lengua, pero no solamente que les sirva para que la conozcan, sino para que la usen? Para que la usen en el diario, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues es una felicitación. Y hago el comentario, maestra, porque, pues bueno,
aquí hay maestros de otras normales, hay maestros de normales públicas, de normales oficiales, y esa dinámica un poquito se les comparte porque en la normal de Irapuato se ha tratado desde el oficio que se les lleva a los maestros de básica, a las autoridades de básica, ahí, desde ahí, es una sugerencia porque ellos deciden si dan esa apertura a los chicos practicantes, ¿verdad? Pero bueno, una felicitación a los maestros, a las maestras por tomar en cuenta y por hacer esa articulación con eso que nos pide la nueva escuela mexicana entre la educación básica y las escuelas normales. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro José Luis, sobre todo por haberle dado esta perspectiva didáctica, eso me gustó mucho. No sé si alguien más tenga algún comentario, sino para ir cerrando la actividad con algunos acuerdos que tomemos. No veo manitas levantadas, entonces creo que pues ya no hay comentarios. Les agradecemos mucho el tiempo, la disposición, sobre todo esta parte de la atención del ecodiseño. Sabemos que es un trabajo pues muy cansado, bueno, no cansado, pero sí requiere de tiempo y que a veces ese tiempo pues es hasta extra, ¿verdad? Y que, bueno, ya vimos que los cursos quedaron excelentes, ¿verdad? Con algunas recomendaciones que a lo mejor por ahí pudieran surgir, algunos ajustes que se le pudieran hacer ya después de la implementación. Aquí sería interesante que nosotros nos fuéramos poniendo de acuerdo para que al final del semestre pudiéramos hacer una evaluación de esa implementación y de los resultados que se obtuvieron, sobre todo con quienes los están implementando, ¿verdad? Porque somos los que estaríamos teniendo la experiencia. Pero ya durante el semestre estaríamos nosotros comunicándonos con ustedes para poder hacer esa actividad, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario, ¿no? Para cerrar, el licenciado Ledesma les envía un saludo y un agradecimiento por su participación, y bueno, ustedes saben que andamos con 1000 actividades, igual el maestro, el doctor Gallardo también está en la Ciudad de México, precisamente activando algunas validaciones de los cursos del Plan de Estudios 2022, les envían un saludo, y el secretario de Educación, también hoy le enviamos la agenda de todos los cursos que se están presentando, y él está, bueno, pues al pendiente de estas actividades. Sí, entonces, si no tienen algún otro comentario, les agradecemos y seguiríamos en contacto. Yo tomé sus correos, les envié ya las presentaciones de los 4 cursos, y bueno, y si tienen alguna solicitud, pues a través de ese correo, y se los hago llegar al doctor Gallardo, que es quien está presidiendo estas actividades del codiseño. Muchas gracias y buenas tardes, que coman rico, y pues vamos a continuar con nuestras actividades en las instituciones. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Alberto.